Ecopetrol anunció una millonaria inversión en proyectos solares y eólicos, siendo esta inversión un paso más en la política de transición energética. En otro de los pasos de Ecopetrol para seguir afianzando su política de transición energética, el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, anunció un convenio para adquirir un número de 10 empresas que son estructuradoras de proyectos solares y eólicos en el país. Se trata de al menos 9 proyectos que hoy se desarrollan en 4 departamentos, como La Guajira, Córdoba, Sucre en la costa Caribe y Caldas al interior del territorio nacional. Se logró un acuerdo con una estatal noruega que es experta en este tipo de proyectos. Este es una adquisición muy importante. Son prácticamente 9 proyectos, 3 de los cuales están listos para iniciar construcción, uno ya en estado operativo. El Portón del Sol en La Dorada Caldas, 128 megavatios pico de capacidad de energía solar. Y tenemos 6 proyectos más, 5 proyectos más exactamente en las regiones de Córdoba, Sucre y La Guajira. De acuerdo con el dirigente, se espera llegar a una capacidad de 1.300 megavatios con estos proyectos que garantiza la autogeneración de energía para la empresa. Igual se busca la venta de excedentes al sistema interconectado nacional. Para el consumo propio de Ecopetrol. Seguramente nos va a quedar alguna energía que hoy la regulación permite a cualquier autogenerador colocar esos excedentes en el sistema, siempre y cuando lógicamente las plantas las centrales de generación estén interconectadas al sistema interconectado nacional. El presidente de Ecopetrol dijo que esta es una inversión estratégica. Una de ellas es abaratar el costo de la energía. El costo de la energía pesa entre el 30 y 35% del costo de producción de nuestras refinerías y de nuestros campos de producción. Se espera la entrada de los primeros proyectos en 2026. En la Comisión Cuarta del Senado, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron la resucitada reforma laboral. Durante la audiencia pública que se desarrolló en la Comisión Cuarta del Senado, los ministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino presentaron la reforma laboral, destacando sus aspectos clave. Asunto, contratación a término indefinido como regla general. Segundo asunto, jornada laboral diurna, propuesta original del gobierno entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en el debate que hubo en Cámara de Representantes se había llegado a un acuerdo de que la jornada laboral diurna terminara a las 7 de la noche. Es una esperanza más que nosotros tenemos como gobierno de que los derechos de los trabajadores que han sido cercenados se puedan otra vez restablecer. En la comisión continúa el estudio de la reforma laboral revivida. Se espera que antes del próximo martes sea radicada la ponencia para darle debate. Para algunos líderes gremiales, la consulta popular 2.0 radicada por el gobierno desconoce la institucionalidad del país. La presentación de una nueva consulta popular para los gremios es desconocer la labor y la independencia del Congreso de la República, además de la institucionalidad. Precisamente cuando se debaten las dos reformas que hacen su tránsito, que se revivió la laboral y obviamente ahora se quiere hacer nuevamente a través de la consulta. Consideramos que esto es ponerle conejo al Senado, ponerle conejo a los colombianos. Se insiste que es innecesaria y costosa. El Congreso es el mecanismo para las reformas tanto laborales como de salud. En ese sentido, creemos que la consulta popular es innecesaria y lo que se necesita es fortalecer las instituciones, la independencia de cada una de las instituciones y cumplir con los procedimientos que están establecidos en la Constitución para lograr generar el bienestar que necesitan los colombianos. Se hace el llamado al respeto de los poderes públicos. La viabilidad jurídica de la nueva consulta popular tiene enfrentados a varios constitucionalistas. La nueva petición de consulta popular por parte del gobierno ha desatado opiniones divididas sobre su viabilidad jurídica. El gobierno puede presentar otra consulta, pero no la misma que se hundió en el Senado. Esto según el principio de cosa juzgada temporal establecido tanto en la Constitución como en la Ley Quinta. A la pregunta de si se puede volver a presentar la consulta popular, la respuesta es que sí. En tanto se trata de una decisión política del Senado de la República, que no jurídica, pues
pues no hay una limitación para volverla a tramitar. Incluso hay cuestionamientos por la presentación por parte del ministro Jaramillo y no por parte del presidente Gustavo Petro. El que está facultado para presentar la reforma es el presidente de la República, según el artículo 104 de la Constitución. Y esta fue radicada por el ministro Jaramillo, el cual es delegatario y no tiene la facultad para poder radicar esta iniciativa, la cual, sin duda alguna, tiene enormes vicios de forma y de fondo. La Corte Constitucional también se podrá pronunciar. Ese control debe ser posterior y únicamente sobre vicios en la convocatoria y en el trámite, nunca sobre el contenido. La consulta por ahora pasará nuevamente a la plenaria del Senado para su estudio esta misma legislatura. Hay revuelo en el país político luego de ser radicada la nueva consulta popular. La radicación de la nueva versión de la consulta popular desató diferentes reacciones entre congresistas. Desde ya algunos manifestaron no apoyarla. Es un proyecto de ley que tiene la misma materia, que ya fue negado en una legislatura y que de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la ley, pues debería esperar a la próxima legislatura. Sin embargo, esperemos el estudio pertinente que hagan los ponentes y le daremos trámite. Por su parte, el representante de la Cámara, Andrés Forero, aseguró que denunciará al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues al parecer no tendría las facultades delegatarias para erradicar este mecanismo. Denunciaremos al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por presunto abuso de función pública, por violación al artículo 428 del Código Penal, toda vez que no tenía facultades para erradicar la consulta popular. Senadores afines al gobierno reafirmaron su apoyo a esta nueva versión de la consulta popular. El pueblo tiene derecho a decidir la jornada laboral, a decidir sobre lo único que tenemos los pobres, que es nuestra fuerza de trabajo, que es la verdadera fuente de riqueza, pero además también a decidir sobre la salud. Al igual que el anterior, el legislativo tendrá hasta 30 días para dar su concepto favorable. El Senado define la futura composición de la Corte Constitucional. ¿Quién será el reemplazo de la magistrada Cristina Pardo? Pese a haber estado citada para las 4 de la tarde, sobre las 7 de la noche, la plenaria del Senado aún no había podido elegir al próximo magistrado de la Corte Constitucional, reemplazo de Cristina Pardo, luego de que la mesa directiva rechazara la apelación de la senadora María José Pizarro para reabrir la votación de la consulta popular. A partir de ese instante empezó una larga y fuerte discusión entre la bancada de gobierno y la bancada de oposición. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas a dos exfuncionarios del gobierno Uribe, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. La Corte Suprema dejó en firme la condena por chuzadas al exdirector del DAPRE, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quienes son señalados de hacer seguimientos ilegales en el gobierno Uribe. Secretario General de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno Villegas, y la directora del Departamento Administrativo de Seguridad, María del Pilar Hurtado Afanador. En esta, Bernardo Moreno Villegas le comunicó a la directora del DAS el interés de la Presidencia de la República por adelantar acciones de inteligencia respecto de algunos funcionarios judiciales, tras advertir posibles vínculos de estos con personas relacionadas con el narcotráfico. Y además sobre los congresistas de ese momento, Gustavo Petro Urrego, Piedad Córdoba Ruiz y el periodista Daniel Coronel Castañeda, todos reconocidos opositores del gobierno de la época. La Corte negó una petición de los condenados, quienes presentaron una solicitud de nulidad. Y la violencia no cesa. En lo que va corrido de este año han sido asesinados 65 defensores de derechos humanos en el país. El país sigue siendo un territorio de alto riesgo para quienes alzan la voz en defensa de los derechos humanos. En lo que va de 2025, al menos 65 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, según el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Son principalmente los comunales, los indígenas y los campesinos. Todos los departamentos del país han registrado casos, lo que revela la dimensión sistemática de las amenazas contra quienes trabajan por sus comunidades. Las regiones que representan mayores niveles de riesgo para los líderes sociales son los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca, es decir, el suroccidente colombiano, norte de Santander, en Catatumbo y Antioquia.
Estos territorios tienen en común una alta presencia de economías ilegales, conflictos territoriales y una débil presencia institucional efectiva. La tendencia deja un dato estremecedor en promedio. Un líder social ha sido asesinado cada semana en Colombia durante este año. En Bogotá, indígenas de la comunidad de Emberá continúan en el Parque Nacional, mientras hay una disputa de responsabilidades entre el gobierno y el distrito. Más de 16.000 millones de pesos ha invertido Prosperidad Social para el pueblo Emberá. La situación actual de la comunidad Emberá en la capital del país continúa en crisis. El gobierno nacional hace un llamado activo a una estrategia conjunta con el distrito para que no se continúe revictimizando. Y no podemos tampoco dejarnos manipular ni por las interpretaciones de la alcaldía mayor, ni por acciones que están desconociendo el trabajo riguroso de la Unidad para las Víctimas. Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Víctimas, mencionó que Bogotá es la capital de un país en crisis. A Bogotá le corresponde responder por la comunidad Emberá y la capital les incumplió. Estamos entendiendo que Bogotá es la capital de un país en crisis. Bogotá estaba comprometida a hacer fumigaciones en los albergues, a arreglar las baterías sanitarias, a acondicionar los lugares de la alimentación, a tener la recolección de las basuras, al suministro de agua. Eso es lo básico. Bogotá incumplió. ¿Quién es responsable? Todo el Estado colombiano, dividido en gobierno distrital, gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales, donde los que quieran retornar lo van a hacer. Por su parte, el distrito se pronunció. Bogotá ha cumplido e incluso ha hecho más de lo que le corresponde a Bogotá. Bogotá es el primer respondiente, pero cuando se trata de la inmediatez, como lo establece la ley. Por esa razón tenemos cerca de 2.000 víctimas del conflicto armado que han llegado a distintos departamentos del país, a los que les brindamos las ayudas establecidas en la ley en el marco de la inmediatez. Risaralda padece los embates del invierno. Hay 14 municipios en alerta roja. Un total de 23 personas fueron desalojadas de la vereda Caracas, en la zona rural del municipio de Marsella, donde un deslizamiento de tierra de grandes proporciones generó el represamiento de la quebrada La Nona. En este momento están los técnicos de la Corporación, Gobernación, Alcaldía, Defensa Civil, Cruz Roja y Policía Nacional, haciendo una verificación in situ y esperamos que nos entregue unas recomendaciones sobre lo que debemos de hacer. Por su parte, el alcalde de la localidad dijo que se están atendiendo a las familias afectadas. Por fortuna, gracias a Dios, en este momento no se reportan personas víctimas por esta avalancha, animales tampoco nos reportan al momento, pero pues obviamente hay una emergencia y hay una temporada invernal fuerte que va a ser prolongada. Esta emergencia se suma a las más de 50 situaciones generadas en el departamento por las intensas lluvias de las últimas horas. Murió el reconocido empresario William Vélez tras sufrir un accidente doméstico. A sus 82 años murió en Medellín el empresario William Vélez, líder del grupo empresarial Etus y recordado por su participación en importantes empresas de Colombia. A través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó su muerte. Lamento la muerte del empresario antioqueño William Vélez. Un abrazo de solidaridad con sus familiares y amigos. Lo recordaré siempre con cariño, siempre fue muy amable. Según el reporte, Vélez sufrió un accidente doméstico, estuvo hospitalizado, pero su condición de salud desmejoró. Y en el dato del día se reporta una caída del trigo y el maíz en el país. El dato del día. Con cifras negativas cerró el sector de los cereales y las leguminosas en el país durante el 2024. El trigo disminuyó en su producción 44,3%, mientras su área sembrada cayó 48,8%. Por su parte, el maíz bajó 24,5% y su área de cultivo fue menor en 21,2%. Para FENALCE, el gremio que afilia a los productores de esta industria, la falta de garantías a los agricultores para fomentar la siembra y el cambio climático son las principales causas. ¿Qué hacer con los ahorros para que no se vuelvan plata de bolsillo? En Noticentro 1, Economía Práctica. Dinero inteligente. La variedad de los servicios financieros tanto en la banca como en compañías de financiamiento y hasta en la bolsa de valores debe llevar a los colombianos a invertir sus ahorros. Más que tenerlos guardados, hay opciones de inversión que se convierten en rentabilidades en el futuro. Por ejemplo,
Si tú ahorras 500.000 pesos mensuales al 0%, es decir, sin invertirlo, tienes 180 millones de pesos en 30 años. Sin embargo, si lo inviertes al 10% efectivo anual, tendrías más de 1.000 millones de pesos en 30 años. Esta es parte de las estrategias para crecer en capital y en patrimonio. Estados Unidos le envió un contundente mensaje a Colombia por su recientemente anunciado acuerdo con China a través de su delegado John McNamara. Durante la cumbre agroindustrial convocada por la Cámara de Comercio Colombo-Americana, el diplomático sostuvo que Estados Unidos mantiene grandes flujos de inversión extranjera en Colombia, los cuales superan los 5.500 millones de dólares, siendo una gran diferencia frente a otras naciones como China. Y comparando con solamente, por ejemplo, 5.500 versus 150 millones del país de China. Entonces, es una diferencia grandote. Resalta la relación comercial binacional desde hace 200 años, la cual califica de gana-gana para ambas naciones. Destaca la expansión de las exportaciones, sobre todo en el sector agrícola. Los productos de mi tierra exportan 4.500 millones de dólares en productos agrícolas a Colombia. Y como dije antes, bastante balanceado. En otras palabras, gana-gana. También dijo que Estados Unidos y Colombia han mantenido similitud en sus democracias. Comercio entre dos países aliados, alineados y con valores democráticos compartidas. Democráticos compartidas. Se espera mantener los lazos comerciales. La calificadora Moody's aseguró que los problemas fiscales del país aumentan los riesgos de la pérdida del grado de inversión. En el análisis de la agencia Moody's, la situación fiscal de Colombia no mejora y en 2024 se terminó con un incremento en su déficit fiscal. Ahora, para 2025, considera que se debe mejorar el nivel de ingresos manteniendo recortes del gasto para cumplir con las metas de este año. De lo contrario, el grado de inversión está en riesgo. Un deterioro importante desde el punto de vista fiscal. Y esto puede conllevar a que en términos relativos para otros países, Colombia, el perfil crediticio de Colombia puede haberse debilitado y eso puede conllevar a una calificación un poco más baja. Asimismo, sostuvo que el tema político genera incertidumbre en los inversionistas. Esta polarización política que ha existido en el país y que creemos que ha afectado mucho la percepción de riesgo de los inversionistas y también ha afectado las decisiones de inversión en el país. En junio, Moody's estará anunciando las calificaciones sobre el país. El gobierno nacional anunció que pagó hoy el total de las deudas correspondientes a los subsidios de energía. Después de los llamados de las empresas del sector eléctrico, el gobierno nacional pagó la totalidad de las deudas correspondientes a los subsidios de energía por un monto de 2.5 billones de pesos. Estos recursos, además de garantizar la prestación del servicio, mantienen el beneficio para los estratos 1, 2 y 3. Este pago corresponde a deudas de 2024. Enterramos de una vez por todas esas amenazas de los líderes de oposición, acompañados por algunos líderes gremiales, de apagón financiero y apagón del sector eléctrico. Nuestro gobierno está comprometido con la seguridad energética del país y esta es la demostración de ello. Las empresas comercializadoras podrán seguir operando en la medida que mejoren sus condiciones financieras. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos para hoy martes 20 de mayo. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.173 pesos con 76 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.140 pesos. Un euro cuesta 4.693 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3.69. El precio interno se cotizó a 2.997.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63.58. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65.60. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,27% a 1.662 puntos.
La capital del departamento ha sido escenario de una preocupante escalada de violencia en los últimos días, marcada por homicidios, ataques armados y un enfrentamiento entre la fuerza pública y presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que dejó al menos un muerto en la mañana de este lunes. Según información preliminar entregada por las autoridades, en las últimas 72 horas se han registrado al menos 5 personas asesinadas en diferentes sectores de la ciudad, lo que ha generado alarma entre la ciudadanía y ha encendido las alertas de los organismos de seguridad. Con esto, queremos dar un mensaje a los colombianos y a los ciudadanos de Cúcuta. Queremos brindar seguridad a todos los colombianos. Vamos a llegar hasta el último centímetro del territorio buscando la criminalidad y mitigando la violencia que tiene aterrorizado nuestra ciudad. La situación se tornó aún más tensa en horas de la mañana de este lunes cuando unidades del Ejército Nacional sostuvieron un enfrentamiento armado con presuntos miembros del ELN en el sector de Colinas del Tunal y también San Gerardo en la ciudad de Cúcuta, áreas identificadas como corredores estratégicos utilizados por estructuras criminales para actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando, y que además dejó como resultado al parecer a un presunto guerrillero cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente. En San Roque, Antioquia, fue asesinado el soldado profesional Diomar Alexis Vargas Guerra al finalizar una cabalgata. En el episodio violento, otro hombre de 61 años murió impactado por una bala perdida. Según las autoridades, el uniformado de 38 años disfrutaba de su periodo de vacaciones. El ejército se pronunció a través de un comunicado. De acuerdo a información preliminar, la muerte de nuestro soldado sería producto de un hecho de intolerancias. Sin embargo, en cuanto a los posibles autores del homicidio, las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre lo sucedido son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, las cuales serán las encargadas de esclarecer este lamentable hecho. Las autoridades le confirmaron a Noticentro 1 que por ahora la hipótesis del crimen se mantiene bajo reserva y avanza la investigación para capturar a los responsables. Bienvenidos a Personajes Noticentro 1. El personaje del día, Andrés Julián Rendón, el gobernador del departamento de Antioquia. Bienvenido, gobernador, a Noticentro 1. Stick, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted y las personas que nos ven a esta hora del día. Gobernador, hay unas declaraciones muy recientes suyas sobre la paz total. Usted critica la paz total del presidente de la República, Gustavo Petro, especialmente porque aún no se define si hay negociaciones o no con las disidencias de alias Calarcá. ¿Qué dice usted sobre esto? Efectivamente, Stig, no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla, como reza el dicho. Y pasado un mes de una sombrilla más de impunidad para disidencias FARC de alias Calarcá, ellos en ese mes no mostraron ni voluntad ni menos la paz, tampoco la paz. Por el contrario, concretamente en municipios de Antioquia como en Valdivia, dedicaron este periodo de tiempo a robustecerse, a hacer cursos de explosivistas, a minar el trayecto de la vía que conduce al corregimiento de Puerto Raudal de esta localidad, con las afectaciones que eso sin duda alguna tendrá para la población civil y para nuestra fuerza pública. Otro tema de coyuntura, gobernador, es el gran paro nacional convocado por los sindicatos y también la Central Unitaria de Trabajadores. Esto sería entre el 28 y el 29 de este mes. ¿Qué va a pasar en Antioquia? ¿Cuál es el mensaje que usted da? Nosotros lo que deberíamos es procurar que parara el cese al fuego, que parara esa disposición tan equívoca del gobierno nacional de seguir tejiendo una sombrilla de impunidad, que en el caso de Antioquia ha implicado un crecimiento de disidencias FARC de cerca del 70%, del Clan del Golfo del 60%, todo eso por cuenta de contemporizar con criminales y pensar que la paz se consolida negociando con ellos cuando se les trata como angelitos y perdiendo de vista que lo único que tienen como propósito es capturar una renta ilegal, llámese narcotráfico, extorsión, minería ilegal, etc. Entiendo, gobernador. Y el tema de los desplazados, usted ha dicho que por esos enfrentamientos que se presentan en diferentes regiones del país, a su departamento han llegado cientos de desplazados. ¿Dónde están y de qué se trata? Una manifestación más de lo que hace alias Calarcá. Situación criminal como la que aconteció en el Guaviare con la afectación a nuestras unidades militares, que se hubiera podido evitar si se hubiese mantenido el operativo que hizo el Ejército Nacional
en el norte del Valle de Aburrá en junio del año pasado. En ese operativo, recordarán los colombianos, se capturó a alias Calarcam, a alias Erika, su compañera sentimental que delinque en el Guaviare, a alias Firu, cabecilla de Frente 36 disidencias FARC, a alias Ramiro, cabecilla de Frente 18 disidencias FARC. El gobierno decidió convertirlos a la mayoría de ellos en gestores de paz y ahí tenemos los resultados, las consecuencias. El Guaviare y recientemente en el norte de Antioquia, en Valdivia, más de 200 personas desplazadas y cerca de 30 personas confinadas en el corregimiento de Puerto Raudal. Todo por cuenta del accionar criminal de estos bandidos. Gobernador, ¿y quién está brindando apoyo a todos estos desplazados? ¿El gobierno nacional o ustedes como gobernación? No, nosotros en la gran mayoría de las crisis que hemos tenido que sortear de esta naturaleza, las hemos hecho de cuenta propia y con la ayuda y la compañía, por supuesto, de los gobiernos locales. Pero ha sido la gobernación de Antioquia quien le ha puesto el pecho a las mismas dificultades que ha ocasionado el gobierno nacional. Otro tema, gobernador, hace unos días usted publicó un decreto donde solicitaba al gobierno nacional, especialmente al presidente de la República, Gustavo Petro, más militares en la región. Usted decía que allí era necesario más pie de fuerza ante el denominado Plan Pistola que estaba protagonizando el Clan del Golfo. ¿En qué va esto? No nos han dado respuesta, STIC. Esperamos que esto, como hace el curso, el trámite de un derecho de petición, el gobierno nacional nos dé respuesta antes de vencerse los términos, pero aquí necesitamos el apoyo de las fuerzas militares a la Policía Nacional, no solo en términos operativos, de patrullaje, de inteligencia, para arrinconar a los criminales y para impedir que sean ellos los que se impongan, como infortunadamente lo han hecho en algunas otras circunstancias en algunos sitios de Antioquia. ¿Y cómo va ese tema, gobernador? El tema de la violencia contra los hombres de la fuerza pública. Se conoció que más de 30 uniformados fueron asesinados y que Antioquia era el departamento más afectado por la presencia del Clan del Golfo. Sí, infortunadamente el fin de semana no se conoce aún las circunstancias. Asesinaron a un soldado, esto sigue siendo materia de investigación, pero aquí lo que nosotros necesitamos es complementar los esfuerzos entre ejército, policía, apoyarlos. El gobierno nacional abandonó a nuestra fuerza pública y mientras que el gobierno los abandonó, nosotros aquí incluso hemos incurrido en decisiones que son dificultosas de asumir, como la imposición de la tasa de seguridad para tener recursos a fin de apoyar a la fuerza pública con logística, con movilidad, con capacidad de fuego, con protección para ellos mismos, con todo lo que les debería dar el gobierno nacional y que infortunadamente no lo pone, para que ellos puedan arrinconar a los criminales y proteger en este caso a los antioqueños. ¿Y qué opinión a usted le merece la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el Papa León XIV? El presidente decía el día de ayer que el Vaticano podía ser esa sede donde se den los diálogos, acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otros grupos armados. Pues ocurrencias de viajes internacionales del presidente, que le gusta mucho extenderse en ese tipo de certámenes en lugar de ponerle atención a la situación tan difícil que infortunadamente toma lugar en distintas regiones del país. Lo que usted quiere decir, gobernador, es que se le está dando más prioridad a las reformas como la de la salud, la pensional, la laboral, la consulta popular, y no al tema de orden público. Claramente la seguridad no ha sido una prioridad para este gobierno y además está bastante equivocado en pensar que la seguridad y la paz se consolida casi que arrodillando a la nación, a la fuerza pública ante los criminales de distinta pelambre, en lugar de comprender que tal vez el error más grande que ha tenido Colombia a lo largo de su historia republicana ha sido precisamente esa, pensar que la paz se logra negociando unos lustros sí con unos criminales, otros con otros, en lugar de embarcarse en definitiva en consolidar la paz, imponiéndola con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales. Y hace pocos días usted también estaba anunciando una pensión vitalicia para decenas de mayores adultos allí en su departamento. ¿De qué se trata? Bueno, yo quiero decir que esto
es algo que se consolidó con recursos únicos y exclusivamente el departamento de Antioquia. Es el fruto de las medidas de austeridad que implementamos desde que llegamos al gobierno, que condujeron a reducir el tamaño del nivel directivo de la gobernación a la mitad y que el año pasado nos implicó un ahorro en gastos de funcionamiento superior a los 235.000 millones de pesos. De esos 235.000, nosotros tomamos 70.000 millones de pesos y le compramos pensiones vitalicias a los 3.000 mayores que cumplían estas tres condiciones de vulnerabilidad: estar entre 60 y 86 años, tener una situación de discapacidad certificada y permanecer en una condición de pobreza extrema. Ahí suman 3.000 pobladores mayores de Antioquia, los mismos que habrán de tener a partir de junio una asignación bimensual de 450.000 pesos. Todo esto con recursos del departamento, sin un solo peso de la nación. Nosotros, cerca de 160.000 millones de pesos, nos tocó destinarlos a financiar el tramo de obra que era a cargo de la nación para conducir al mar el túnel del Toyo y que la nación no quiso honrar allí sus obligaciones. En Noticentro 1 le hemos hecho un seguimiento, gobernador, al tema de la crisis en la financiación de la salud en diferentes regiones del país. ¿Cómo está su departamento? Muy mal. De hecho, las condiciones de vida se han empeorado no solamente en Antioquia, sino en el resto del país, como lo reveló recientemente el mismo DANE. Por cuenta de esta situación, se le ha dificultado muchísimo el acceso a todos los colombianos a los servicios esenciales de salud, que era tal vez el logro social más grande que había conquistado Colombia en los últimos 30 años, el tener casi cobertura universal. Por supuesto que con problemas, que todos se podían corregir sin haber embarcado al país en esa diatriba reformista, además bastante equivocada. Así que a nosotros nos ha tocado aquí sortear también esa difícil situación. Las EPS intervenidas han empeorado su condición desde que fueron intervenidas por este gobierno. Han sumido en consecuencia de la red pública hospitalaria en una gran crisis financiera, y a nosotros nos va a tocar con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia disponer de un plan de saneamiento fiscal y financiero financiado por el instituto, que es un pequeño banco que tenemos aquí en el departamento, que habrá de prestarle cerca de 500.000 millones de pesos a más o menos unos 60 hospitales en igual número de localidades que están pasando muchas dificultades y que con estos recursos podrían refinanciar sus pasivos y de esa manera poder tener un respiro. Pero la solución definitiva llegará cuando el gobierno nacional le dé certeza al sector, deje de pelear con la participación del sector privado en el mismo, entienda que lo que se había logrado en salud era el logro social más grande de Colombia en los últimos 30 años y actualice los recursos, la disposición de recursos que necesita el sector. Esto es la financiación adecuada de la unidad de pago por capitación. Claro, gobernador. Y otro tema importante tiene que ver con la nueva consulta popular que presentó ayer el Gobierno Nacional en cabeza del ministro del Interior, Armando Benedetti, también del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y allí también se encontraba el ministro de Salud. ¿Qué decir sobre esa presentación de la nueva consulta? Inicialmente una que se hunde con 12 preguntas, luego dicen que la vuelven a presentar con una pregunta más, que serían 13, pero finalmente presentan 16 preguntas de estas 4 que tiene que ver con la reforma a la salud. ¿Qué opinión le merece? Muy triste que se pretenda establecer una cortina de humo sobre los problemas tan graves que encara el país, consultándole además de manera costosa a los colombianos perogrulladas, cosas para lo cual todos los colombianos sabemos la respuesta, pero que no implicará cambio alguno. Solo será útil esa consulta en caso de llegar a tomar lugar para los intereses políticos del gobierno nacional, pero no para resolver ninguna condición estructural negativa que exista ni en el mercado laboral, ni menos en la salud. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Es el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Mil gracias, gobernador. Con mucho gusto, un saludo especial. Y la pregunta para todos nuestros televidentes, también todos los seguidores de nuestras redes sociales.
¿Están de acuerdo con que el gobierno nacional brinde ese apoyo militar, una militarización que se daría en Antioquia por parte de toda esta fuerza pública, que es la solicitud que está haciendo el gobernador? Pueden responder sí o no a través de nuestra página web www.canal1.com.co. Sigan con más Noticentro 1. Resultados al sondeo de ayer. ¿Cree usted que el Estado debe reducir los gastos y ser más riguroso en el uso de los dineros públicos? Sí, 81,3%. No, 18,8%. Tras 8 años de procesos legales que enfrentaron a sus directores por el tema de quién realmente fue el encargado de liderar la producción, la película La Ciénaga entre el mar y la tierra por fin podrá ser vista en las salas de cine de Colombia. Tú sabes que no podemos ir al mar. Yo no te puedo desconectar de la máquina. Una historia de amor entre una madre y su hijo en situación de discapacidad, interpretado maravillosamente por la actriz Vicky Hernández, Jorge Cao, Viviana Serna y quien les habla, Manolo Cruz. La cinta lleva al espectador a reflexionar sobre el amor incondicional y la resiliencia. Que eres la luz de mis ojos. Esta película se aleja de la temática de droga y de violencia y nos comunica sobre el amor, pero no el amor que abraza, no el amor chiquito, sino el amor grande que abre los brazos y suelta para que puedan vivir. Esta historia, que ya acumula 21 premios cinematográficos alrededor del mundo, se estrenará oficialmente este 29 de mayo. La mejor mujer de la